Voces en disputa, memorias, poder y silencios en el conflicto colombiano. Somos Julián Tamayo, Daniel Parra, Pablo Andrea Escobar, Verónica Castellanos y Laura Sofía González. Episodio dirigido a jóvenes colombianos interesados en entender cómo se construyen las memorias del conflicto armado en el país. Hola a todos, bienvenidos a este episodio. Hoy vamos a hablar sobre la memoria de la violencia en Colombia. Nuestro propósito es analizar cómo se construyen estas memorias y quiénes tienen el poder de decidir qué versiones del pasado se vuelven oficiales. La tesis que defenderemos en este episodio es la siguiente. En la memoria de la violencia en Colombia, especialmente desde los años 90 hasta la actualidad, se pueden ver reflejadas inequidades en las relaciones de poder, pues el Estado y sus instituciones crean narrativas oficiales de reconciliación desde su perspectiva, sin tomar en cuenta las experiencias de las víctimas. Antes de comenzar, es importante aclarar un concepto central en este episodio: las inequidades en las relaciones de poder. Por inequidades de poder nos referimos a desequilibrios entre distintos actores, como el Estado, las Fuerzas Armadas, los grupos armados ilegales, las comunidades locales y las víctimas, que hacen que unos tengan mayor capacidad para hablar, ser escuchados, decidir y definir la narrativa oficial sobre otros. Es por esto por lo que quienes tienen más poder pueden imponer o legitimar ciertas versiones del pasado, mientras que las voces de los otros actores quedan silenciadas o reinterpretadas. Para analizar estas inequidades, utilizaremos las siguientes fuentes primarias. El testimonio de Juana Sánchez, narrado por Patricia Lara, que muestra el punto de vista de una mujer campesina y desplazada, víctima de guerrilla y paramilitares. El relato del soldado Hoyos Estrada, sobre el ataque a la base militar de Las Delicias y la rendición de los soldados. Luego, un documental sobre los falsos positivos y las madres de Soacha, donde se expone la lucha de las familias para que el Estado reconozca su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales. Después, la película Los colores de la montaña, del 2010, que narra la historia del conflicto armado colombiano, desde la perspectiva de un niño en un pequeño pueblo en las periferias del país. Cada fuente nos ofrece una perspectiva distinta de la violencia y, sobre todo, revela los desequilibrios de poder entre actores armados, instituciones y población civil. Primero, hablemos del relato de Juana Sánchez. Ella cuenta cómo los paramilitares asesinaban, humillaban y controlaban a la población civil. Por ejemplo, un anciano, Don Cabal, de 88 años, fue desnudado, cubierto de barro como un animal y ejecutado de 2 tiros a la cabeza. Cada 15 días aparecía un cadáver distinto con letreros como "lo matamos por sapo". La población era interrogada, estigmatizada y obligada a demostrar que no era guerrillera. Además del terror físico, también aparece la coerción económica. El comandante Manuel de las FARC ordena a Juana a vender su finca y abandonar la región, una orden imposible de desobedecer. Terminaron vendiendo sus propiedades a precios injustos, quedando desplazados y empobrecidos. Los paramilitares quitaban tierras para entregarlas a personas afines o las revendían. En conclusión, Juana lo resume así: los que pagamos el pato somos los que no tenemos que ver con eso. Su memoria demuestra la máxima simetría de poder, un ciudadano arrastrado por decisiones que no controla. Otro ejemplo está en el relato del soldado Hoyos Estrada sobre el ataque a la base de Las Delicias. El testimonio del soldado narra lo vivido durante la incursión de las FARC a la base militar el 30 de agosto de 1996. Desde el inicio, los soldados están en completa desventaja. El capitán cae herido usando sus últimas balas y la tropa resiste con munición mínima mientras la guerrilla ya controla varios puntos de la base. Aunque no tienen recursos para defenderse, se les exige pelear hasta el final, mostrando cómo el Estado demanda sacrificio incluso cuando no ofrece las condiciones necesarias para protegerlos. El relato también evidencia el abandono institucional, por ejemplo. Los soldados esperan refuerzos durante horas, que nunca llegan, mientras la guerrilla los presiona con fusiles, lanzagranadas y amenazas directas. En ese escenario, la redención no es realmente una elección, sino una imposición de poder armado. Los soldados quedan sin agencia, atrapados en decisiones que otros toman por ellos. Y cuando se compara esta memoria con la narrativa oficial, aparece la inequidad central de nuestra tesis. El Estado resume este hecho como un revés militar, una descripción técnica que suaviza lo que en realidad vivieron los soldados: miedo, vulnerabilidad y abandono. La experiencia humana queda subordinada a la narrativa institucional. Esa diferencia demuestra cómo unas voces logran influir en la memoria colectiva mientras que otras quedan relegadas. A este panorama se suma lo que ocurre en el caso de los falsos positivos con las madres de Soacha. Aquí la desigualdad de poder no aparece como un enfrentamiento armado, sino en la relación entre familias de bajos recursos y un Estado que inicialmente negó los hechos, los presentó de otra manera y tardó en reconocer su responsabilidad. El documental muestra ese proceso a través de testimonios de las madres, quienes explican cómo tuvieron que insistir para que se investigara lo ocurrido y para que las versiones oficiales dejaran de catalogar a sus hijos como bajas en combate. El artículo de Carlos Arturo Gutiérrez complementa esta mirada al señalar que las emociones presentes en estas mujeres, su tristeza, su persistencia y su indignación, funcionan como una forma de acción pública, no solo como reacciones privadas, sino parte de una estrategia para visibilizar su versión de los hechos. Tanto el documental como el análisis académico muestran que estas madres han tenido que disputar la narrativa estatal para que su memoria sea reconocida y tomada en cuenta. En la película Los colores de la montaña seguimos la vida de Manuel, un niño de una zona rural afectada por el conflicto armado. Él y sus amigos solo quieren jugar fútbol, pero cuando el balón con el que juegan cae en un campo minado, su visión sobre la vida cambia completamente.
La presencia de la guerrilla en el pueblo provoca que grupos paramilitares ejerzan una presión constante sobre la población, generando una tensión y un miedo generalizado en la comunidad. En este contexto, se evidencia que el Estado no aparece realmente como ente protector de las comunidades, sin escuchar ni acompañar a las víctimas, lo que vemos en un pueblo que intenta sobrevivir entre grupos armados, minas antipersonas y desplazamientos, mientras las instituciones solo aparecen de manera lejana. La película evidencia que las experiencias de quienes habitan la guerra, específicamente la de los niños, quedan por fuera de las narrativas oficiales. Las comunidades afectadas enfrentan solas el abandono, el miedo y la pérdida, y su memoria es una memoria personal, en muchos casos silenciosa frente al resto de la sociedad. Así la obra confirma la desigualdad en las relaciones de poder, pues mientras el Estado muestra una cara de conflicto, quienes viven la violencia continúan sí una representación válida, normalizando estos contextos en las poblaciones más jóvenes, perpetuando el conflicto y sus consecuencias a lo largo del tiempo. Ahora bien, es importante conectar estas historias con la parte central de nuestra tesis, la idea de que el Estado y sus instituciones producen narrativas oficiales de reconciliación desde su propia perspectiva, y que esas narrativas muchas veces no toman en cuenta lo que vivieron realmente las víctimas. Primero, las narrativas institucionales suelen moverse en un lenguaje abstracto, pues hablan de reconciliación, superación del conflicto, construcción de paz, cierre de ciclos o mirar hacia el futuro. Estas palabras generan un entorno político estable, pero también puede suavizar o simplificar realidades muy dolorosas para las víctimas. Las narrativas oficiales, a su vez, suelen saltar directamente hacia el futuro, hacia la búsqueda de la paz, del perdón y del cierre de etapas, pero no se detiene lo suficiente en las vivencias concretas de quienes cargan con las heridas del pasado, o en las falencias estructurales que provocaron el conflicto en primer lugar. Es por esto que los relatos mencionados anteriormente son tan importantes, pues cuestionan esta versión oficial, y recuerdan lo que la narrativa estatal tiende a minimizar. Es por esto que los relatos mencionados anteriormente son tan importantes, pues cuestionan la versión oficial y recuerdan que la memoria de la violencia en Colombia no se construye de manera equitativa. Las experiencias de las víctimas revelan realidades marcadas por el abandono, el miedo y la imposición a partir de las brechas de poder entre el Estado, los grupos armados y la población civil. Los testimonios de Juana Sánchez, del soldado Hoyos, de las madres de Soacha, de la Asamblea del Valle y la historia narrada en Los colores de la montaña evidencian que quienes han sufrido directamente la violencia cargan con memorias que no siempre encuentran espacio en el relato institucional. Estas voces demuestran la importancia de reconocer y legitimar las memorias individuales. Y solo al integrarlas en la construcción del pasado, es posible avanzar hacia una reconciliación que no invisibilice el sufrimiento ni las desigualdades que lo hicieron posible. Las fuentes fueron García Alonso, Política y Memoria y Relato del CNMH, María Delgado Barón, 2014, Memoria y Conflicto y Voces de Víctimas, Relato de Hoyos Estrada, 1997, Un ataque de las delicias, Relato de Patricia Lara, 2000, La desplazada, Juana Sánchez, Documental Soy Márquez y Diva Rebeca, 2016, Falsos positivos con Las caras del horror, Informe CNMH, 2018, El caso de la Asamblea del Valle, Contexto del CNMH, Águila Peña, 2016, Tomás y ataques guerrilleros.